Hola, muy buenas compañeros y compañeras. Mi nombre es Ernesto Teuma, del colectivo La Tiza, y estoy encantado de participar acá con ustedes en este precongreso sobre democracia comunal. Quizá no lo sepan, pero el colectivo La Tiza es un colectivo editorial que produce un espacio de pensamiento digital desde febrero del 2017 en Cuba, y que poco a poco ha ido consolidándose como una voz con un punto de vista socialista en el espacio digital cubano, especialmente en los últimos 2 años de pandemia y de convulsiones políticas, económicas y sociales muy significativas para el presente y futuro de la revolución cubana. Hoy, como parte de este precongreso, vengo a compartir un poco de la experiencia de la revolución cubana en términos de democracia, democratización, en el horizonte de lo común, lo comunal y por supuesto el comunismo. Y también compartir algunos de los que nosotros consideramos son desafíos contemporáneos a este proceso. Democracia en Cuba, como en el resto del mundo, es un término extremadamente polisémico, pero que está vinculado a dos elementos muy particulares en la historia de Cuba: la constitución de un Estado propio, que siempre se pensó y orientó bajo ideales democráticos y republicanos, pero también el carácter popular, la matriz popular de la mayoría de los movimientos políticos importantes en el siglo XIX y en el siglo XX cubano, que le darían un registro y un matiz, un tono a la democracia como una democracia social, radical, de los humildes, por los humildes y para los humildes. Este ideario democrático, que avanzaría a lo largo de lo que podríamos llamar en la historia del siglo XX cubano, desde la creación del Estado en 1902, la primera república, una república oligárquica, un protectorado antiamericano, pero sobre todo después de la Revolución del 30, cuando estos ideales democráticos se profundizan, incluso tras el fracaso de este proceso revolucionario, la consolidación de una segunda república, con un sesgo popular, social, muchísimo más pronunciado, con una intervención también mucho más activa del Estado en la economía a favor de la redistribución, y con enunciados que provenían del proceso revolucionario y que eran vistos como necesarios y deseables. Por ejemplo, la reforma agraria y la abolición del latifundio, que es, por lo menos en los 2 siglos antes de 1959, uno de los problemas centrales alrededor de los cuales gira la discusión cubana en particular. La Constitución de 40, que es el instrumento jurídico que sintetiza estas aspiraciones, y la conciliación producto de la derrota de una revolución, es sin embargo un documento que, si bien es celebrado como un triunfo por las fuerzas obreras, por las fuerzas populares, por la Central de Trabajadores de Cuba, no logra cumplir sus expectativas ni sus promesas. Y solo 12 años después de instaurado, y tras 3 gobiernos, uno de ellos durante la guerra como gobierno de unidad nacional, y 2 de ellos como gobiernos electos por el partido auténtico, sumidos en la corrupción, incapaces de cumplir las promesas y expectativas que derivaban de la Constitución, pero también con un compromiso anticomunista típico de la Guerra Fría, y por supuesto en contra de la movilización de los sectores populares, sociales, subalternos, obreros. Llevaría 12 años después de la aprobación de esta Constitución a un golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, donde Batista, una figura que venía como el enterrador de este proceso del 30, vuelve a concentrar en su figura un gobierno de excepción militar que prefigura incluso un tanto las dictaduras de seguridad nacional que vendrán en lo posterior en América Latina,
por su nivel de brutalidad y por la sistematicidad con la que ejerce a través de sus aparatos de inteligencia, sus aparatos represivos, el uso del ejército, el terror sobre una población que en la medida que avanza la guerra de liberación, liderada por el movimiento 26 de julio, se hace más cruenta. De manera que a la altura del año 59 teníamos dos elementos, quizá tres elementos que vale la pena destacar. Uno es el desgaste y el evidente fracaso de una visión particular de la democracia que todavía nos acompaña hoy en gran parte del mundo. La visión de una democracia representativa, un modelo liberal o republicano, multipartidista, que es la que precisamente el golpe del 10 de marzo del 52 aborta, pero que aborta sin mucho esfuerzo ni sin mucha resistencia por parte de las fuerzas políticas en ese momento presentes, salvo muy pocas excepciones. El segundo elemento que podemos mencionar es, por supuesto, el triunfo de la reacción, ¿no? Si bien no hay una consolidada tradición reaccionaria dentro de el pensamiento político cubano, sí es el triunfo de las fuerzas más reaccionarias dentro de la sociedad cubana los que convierten a la lucha por la democracia tras el golpe de Estado y la lucha por reivindicaciones democráticas es un elemento aglutinante y consolidante del movimiento popular. Y un tercero es, por supuesto, la tradición subterránea de matriz popular, antiimperialista, sobre la democracia que va a emerger con fuerza, agotados todos estos esquemas y, por supuesto, frente a un enemigo como la dictadura batistiana. Propuestas y reivindicaciones que van a irse consolidando en un conjunto de fuerzas antibatistianas en las cuales logra la hegemonía, por supuesto, el movimiento 26 de julio, tanto en el llano como en la sierra, y su ejército rebelde, que son los que finalmente liderean el proceso revolucionario con un conjunto de reivindicaciones democráticas y nacionales, expulsan a Batista del país, desintegran sus instituciones y comienzan, a través de un proceso que los llevará a sucesivas transformaciones, la transición socialista en el país. El triunfo revolucionario de 1959 va a generar una movilización sin precedentes de la sociedad cubana. Primero, la sociedad civil que se había consolidado en contra de la dictadura batistiana va a unificarse y generar un conjunto de organizaciones que son típicas y representativas de la Revolución Cubana, como la Federación de Mujeres Cubanas, que este 23 de agosto cumple 63 aniversario, las milicias nacionales revolucionarias, los comités de defensa de la revolución, y por supuesto va a ir consolidando el liderazgo en organizaciones que ya existían antes de la revolución, como la Federación Estudiantil Universitaria o la Confederación o la Central de Trabajadores de Cuba, en las cuales poco a poco las posiciones más revolucionarias en general, e incluso las más revolucionarias, el ala izquierda, digamos, del movimiento 26 de julio, también un movimiento muy heterogéneo, va triunfando progresivamente. O sea, los experimentos a partir de este nuevo grupo de organizaciones, a partir de esta nueva civilidad, van consolidándose como Estado y van desmontando los elementos del Estado anterior. Y esta organización, sobre todo, moviliza ingentes cantidades de recursos y personas hacia los fines de la nueva revolución como una transformación social y no solo como un poder político de excepción. Y por supuesto hace que el activismo del ciudadano en particular, autorreconocido como revolucionario, se convierta en el eje fundamental que interpela al sujeto, ¿no? Pero también, y este es un elemento que es también un indicador de un proceso profundamente revolucionario, es la expansión de las capacidades tanto individuales como colectivas para esa transformación. O sea, la gente superaba condiciones de pobreza, de subalternidad, y crecía para convertirse en dirigentes de procesos movilizativos que tenían que ver con la técnica y el dominio de la técnica, con la agricultura, con la enseñanza militar o la enseñanza básica, y ahí tenemos el caso de la campaña de alfabetización. Y
En fin, un conjunto de capacidades que a partir de un ejercicio sistemático se ampliaban dentro del proceso revolucionario. Sin embargo, este periodo extraordinario y extraordinariamente democrático es recordado por las grandes movilizaciones, pero también las grandes asambleas, la Declaración de La Habana, la Segunda Declaración de La Habana, la Declaración de Santiago. También, incluso desde la visión del propio liderazgo de la revolución, contiene un problema que durante los 60 fue imposible resolver y que el Che enuncia en su famosísimo ensayo El socialismo del hombre en Cuba, cuando refleja el tipo de diálogo y conversación que sucede entre Fidel y las masas durante estas grandes concentraciones. Dice que hay una especie de afinidad en el cual se comunican mutuamente Fidel como máximo dirigente y las masas. Sin embargo, no existía un mecanismo institucional organizado que permitiera que esta afinidad se expresara de múltiples maneras, pero sobre todo de manera sistemática, como una relación entre aquellos que dirigían el proceso revolucionario y aquellos que eran dirigidos, ¿no? Él incluso, dentro de su propio encargo como ministro de Industrias, en una conversación con sus más cercanos y en una carta posteriormente a Fidel, reconocía que no sabía cómo hacer participar a los obreros. Pues en Cuba se intentaron varias formas de participación de distinto tipo, ¿no?, durante los 60. Participación entendida no solamente como la participación político-electoral, sino como la participación en los entornos de la vida cotidiana. Y en particular, en el caso de Che, los entornos económicos de las empresas nacionalizadas, que se debatía muchísimo qué tipo de administración, qué tipo de gestión, qué tipo de propiedad, de qué manera se debía planificar la transición socialista. De manera que hay una dificultad a la hora de pensar las nuevas instituciones de la democracia socialista, que es muy particular de los 60 y que va a ser, como pregunta, borrada de un plumazo en la progresiva institucionalización que va a suceder a partir de 1975 con la instauración de un modelo que preserva elementos fundamentales del proceso de los 60, este nuevo conjunto de organizaciones sociales, políticas y de masas, y también un estilo particular de movilización y participación que le debe mucho al liderazgo de la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, pero también un conjunto de instituciones calcadas del modelo soviético que van a dificultar la participación, la movilización, aunque precisamente porque otorgarán por primera vez en 16 años de revolución un marco ordenado, propiciarán la participación y una mayor democraticidad en un periodo que hasta ese momento, por su provisionalidad, eran típicas la arbitrariedad, el verticalismo, la ausencia de comunicación, el autoritarismo en general como un estilo derivado a veces de las durísimas condiciones en las cuales se libraba y avanzaba el proceso revolucionario, de amenaza militar, de escasez, de necesidad de una movilización permanente. Y también un conjunto de innovaciones muy particulares de la revolución cubana desde el punto de vista institucional, que giran alrededor de la figura del delegado y del sistema del poder popular como un elemento que fomenta una participación más democrática al propiciar que sus vecinos, que los vecinos sean quienes elijan a aquellos que van a representarlos posteriormente en los órganos al más bajo nivel. Sin embargo, la participación a un nivel más alto se encontraba severamente limitada por diseño, a pesar de que en progresivas revisiones de la constitucionalidad cubana y de la participación en el sistema de poder popular, esto se iría modificando. Sin embargo, ya desde el 75 hay un conjunto de antinomias que nos acompañan hasta hoy y que se convierten en las grandes contradicciones que debe resolver la necesaria profundización democrática y socialista de la revolución cubana. Un elemento particular es una discusión entre centralización y descentralización, que tiene que ver con la estructura excesivamente centralista que adopta no solamente la gestión política en particular,
sino sobre todo la gestión económica, que deja desprovistas de los necesarios recursos materiales a las localidades y a las comunidades que no se encuentran reconocidas como sujetos legítimos en tenencia de determinados recursos, de determinadas empresas, de determinadas capacidades, y por lo tanto necesitan de apelar al apoyo, la garantía de niveles superiores, a veces bastante lejanos, de subordinación para poder resolver sus problemas particulares, ¿no? A la decisión arbitraria de un conjunto de personas que no necesariamente pertenecen a la comunidad. Pero también hay otro elemento en el cual podemos concentrarnos, que es el tema del conflicto, ¿no? Al ser un sistema que, por supuesto, produce conflictos que tienen que ver con la apropiación y distribución de los bienes materiales en un contexto de transición socialista, cómo resolver las distintas necesidades que aparecen en un pueblo político cada vez más culto, cada vez más empoderado, cada vez más consciente de sus necesidades y cada vez más deseoso de ejercer por sí mismo determinados grados de autonomía y control sobre su propio destino. O sea, el tema del conflicto y rehuir del conflicto como una modalidad política tabú ha sido también un problema a la hora de llevar a cabo democratización dentro del proceso político cubano. Pues por supuesto el conflicto puede verse como un elemento que trae problemas y que de hecho es un problema para un determinado estrato de la dirección. ¿Qué pasa si se genera ese tipo de conflicto? ¿Cómo posicionarse ante ese conflicto? La incapacidad de pensar un marco que propicie una solución de ese conflicto y la capacidad de gestionar el conflicto hacia los sectores populares y hacia su autoorganización también es un problema que confronta, aparte de centralización, descentralización. Y un tercer problema muy particular tiene que ver con el reconocimiento de nuevos actores sociales. La sociedad cubana tuvo su primera institucionalización, como ya decía, en los 60, en los 80, a partir de una gran reorganización del tejido social, producto de la propia revolución, se crearon algunas nuevas organizaciones y a partir de la crisis de los 90 ha estallado una sociabilidad que no es necesariamente estatal, ¿no? Ni está necesariamente asociado al Estado como figura referente, sino que se mueve por otro tipo de mecanismos, por otro tipo de afinidades. Entonces, este tercer problema genera el conflicto de que se tienen un grupo de instituciones que son necesarias, son efectivas hasta cierto modo, o sea, movilizan recursos, personas, poseen identidades, historias muy particulares, pero han surgido como potencial, como tendencia, nuevos tipos de deseos asociativos y nuevas necesidades y todo un espacio de autonomía en el cual la organización popular podría gestarse de una manera distinta como se ha gestado hasta ahora. La limitación de ver en estos actores, o sea, en la sociedad civil organizada, en una sociedad civil socialista, no la tradicional, sino la que se produce precisamente por los acumulados políticos y culturales de la revolución, hay también un conflicto. ¿Cuáles son las soluciones que hasta ahora pasan por nuestras manos? Bueno, en el caso de la centralización, descentralización, la municipalización de lo político a partir de la Constitución del 19 debe ser un campo todavía en disputa, pero que permitirá conciliar de otro modo este tipo de conflictos y de niveles de subordinación hacia una escala local en el cual habrá que pelear, uno, por el reconocimiento de la conflictividad social inherente a la distribución de los recursos materiales, del poder en una comunidad específica, a veces incluso no solo con y desde el Estado, sino incluso a veces contra el Estado, contra el gobierno en un punto específico, en un elemento particular. Pero también el municipio como un espacio
propiciatorio de este tipo de socialidades de una nueva sociedad civil distinta. Siempre con el horizonte de reactivar la organización popular hacia un horizonte emancipatorio, profundizar en los vínculos con las clases populares, con los sectores subalternos y con sus reivindicaciones, y por supuesto darle a la transición socialista, ¿no?, un impulso definitivo hacia el siglo XXI y sus múltiples conflictos ecológicos, antirracistas, por la liberación sexual, que deben ser parte de cualquier esquema y de cualquier profundización democrática y socialista de la Revolución Cubana. En ese sentido, creo que las discusiones que están sucediendo en este precongreso y que las que sucederán a futuro, ya en el evento presencial, son indicios importantes para los revolucionarios y los comunistas cubanos en esta lucha y por estos desafíos. Así que muchísimas gracias por escucharme y bueno, les agradezco nuevamente la invitación a la tiza.